Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, se te escucha, se te Bueno, ve. Todo bien. Sí, ahí se perfecto, escucha. muchas gracias. Esperamos 2 minutos más y a las 17:08 arrancamos y vamos sumando, ¿sí? Había mucha gente inscrita, por eso estamos dándole estos minutitos. Les agradezco la espera.
Bueno, vamos a empezar nomás. Buenas tardes a todos, así ahora formalmente. Hoy tenemos la suerte y soy agradecido de que hayan podido estar en este ciclo de charlas y de capacitación. Hoy tenemos un tema muy importante para todo emprendimiento, que es el modelo de negocios. Todos los que estamos dentro del mundo de los negocios, sea en el nivel que sea, sabemos que un modelo de negocio describe a la empresa o a la organización que estamos llevando adelante, nos permite crear y tomar valor, definir un buen modelo de negocio y herramientas de evaluación de los proyectos ayuda a llevar adelante eficientemente las estrategias que nos planteamos día a día para llevar adelante nuestra empresa. Hoy también tenemos la suerte de contar con una expositora de lujo, Julieta Ghislieri. Julieta es contadora pública, licenciada en Administración de Empresas. Actualmente dirige su propio estudio, brinda asesoramiento integral a empresas que buscan soluciones en la toma de decisiones, algo que todos los días todos llevamos adelante, acciones que llevamos permanentemente. Y gracias a Dios es docente y nos va a poder explicar muy bien las cosas. Es docente de la Universidad Católica de Córdoba y en la Universidad Siglo XXI. Así que, bueno, agradeciendo la presencia de todos, de los miembros del clúster, de los socios, de los incubados y del público que se inscribió. Le doy el pie a Julieta para que comience este tema tan apasionante, el trabajo con las herramientas de evaluación de proyectos y modelos de negocio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Demasiadas expectativas, digo. Las expectativas. No, por favor, es muy bueno. El problema estructural de la Argentina, las expectativas. Pero vos bueno, fíjate, a lo que nos gustan los negocios es el ABC. Totalmente. Bueno, es un gusto para mí estar en esta charla en el día de hoy y el miércoles próximo, ¿sí? Bueno, como les comentaba Gustavo, yo actualmente tengo mi estudio donde nos dedicamos a la parte contable y también al asesoramiento integral de empresas. Doy clases, sí, como comentaba Gustavo. La idea de estos dos encuentros, ¿sí? De 1 horita y media cada uno, es poder abordar un poco lo que es la herramienta, la metodología de lo que es el análisis de un proyecto de inversión, ¿sí? Algo sumamente importante. Mi idea era, la clase de hoy, hacer una breve introducción, repasar un poco algunos conceptos teóricos, algunos conceptos básicos, ¿sí? Que por ahí vamos a necesitar para el próximo miércoles, que ya se los voy a pasar, ¿sí? Hagamos un análisis propiamente dicho, un flujo, ¿sí? Para el análisis de un proyecto de inversión determinado. Yo hice un caso simplificado con algunas particularidades y a medida que lo vayamos resolviendo, lógicamente yo les voy a ir haciendo algunas aclaraciones y demás agregados, pero bueno, en 3 horas, ¿sí? Quizás no vamos a poder abordar todos los temas, por lo cual yo les preparé un ejercicio simplificado donde además de ver cómo es la metodología, la lógica, cómo funciona, vamos a estudiar algunos ratios, indicadores que nos dicen, che, qué tan bueno, ¿sí? Es el proyecto que estoy analizando. Entonces, bueno, yo voy a ir hablando, voy a mostrar las presentaciones y si tienen dudas, lo que necesiten me pueden consultar, ¿sí? No sé el nivel de cada uno de ustedes, por eso por ahí siempre trato de nivelarlos un poquito, para que hablemos todos en el mismo idioma, ¿sí? Que todos entendamos los conceptos y que no lleguemos al final, ¿sí? No podamos resolver el ejercicio. La idea es quizás yo después se los voy a pasar, cosa que le puedan, si hoy llegamos, lo leemos juntos, ¿sí? Porque quizás también 1 hora y media, la clase que viene, vamos también a andar
justito, y me gustaría también dejarles un espacio para preguntas y demás, sin, por supuesto, que tienen mi correo y para cualquier consulta que tengan en cualquier momento, ¿no? Bueno, si les parece, estamos todos ok, nadie se me duerme, 5 de la tarde, arrancamos. Bueno, ahí estimo que ven la presentación, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, lo que vamos a abordar en el día de la fecha, ¿sí?, es la evaluación de proyectos de inversión, ¿sí? Nosotros, un emprendedor, decidimos, tenemos una idea de negocio, vemos la posibilidad de llevar adelante un determinado emprendimiento, ¿sí? Y vamos a analizar, ¿qué vamos a decir? Vamos a ver los recursos que yo voy a asignar hoy, que voy a resignar hoy, para obtener una rentabilidad en el futuro. ¿Me sirve? ¿Es buena? ¿Me da la rentabilidad que yo quiero? ¿Sí? Cuando analizamos un proyecto de inversión, ¿sí?, estamos pensando en qué va a pasar acá en el futuro, ¿sí? Quizás hablemos de un horizonte temporal de análisis de 5 o hasta 10 años, podemos hacerlo, entonces estamos viendo cómo va a rendir un recurso que yo estoy sacrificando hoy en el futuro. Es un análisis que no se hace todos los días, de ahí su importancia, y por eso muchas veces quien se encuentra analizando la posibilidad o no de llevar adelante determinado emprendimiento, contacta a determinados asesores financieros o gente experta en el tema para que nos ayude a decir qué tan bueno, ¿sí?, es la idea de negocios que tengo en la cabeza. Entonces, la idea de la evaluación de proyectos de inversión es una metodología, ¿sí?, de planificación financiera a largo plazo, ¿sí?, donde yo ya no me voy a pensar en el hoy, sino en el futuro, los recursos que voy a sacrificar hoy para obtener un rendimiento en el futuro. Esta metodología nos va a hacer definir las políticas de inversión, de financiamiento, ¿sí?, y cuál va a ser la rentabilidad que yo voy a obtener por llevar a cabo determinados proyectos, ¿sí? Entonces vamos a ver a qué vale la pena, ¿sí?, asignarle recursos. Entonces, previo a arrancar de lleno a lo que es la evaluación de proyectos de inversión, siempre me gusta mostrar esta filmina, donde esta filmina, ¿sí?, resume lo que es el objetivo de las finanzas. Y me dice, yo tengo que ver 3 situaciones: la situación económica, la situación financiera y la posición frente al riesgo. ¿Y por qué explico esto? Porque nosotros, por ejemplo, ¿sí?, tenemos una empresa o estamos por iniciar, el caso que vamos a hacer una startup, es decir, una naciente, una idea de negocio que va a iniciar, ¿sí?, la empresa no existe. Entonces, yo digo, bueno, la situación económica, ¿qué es realmente la situación económica? Es la capacidad de la empresa, del ente, del proyecto, de generar buenos resultados para que un inversor mantenga esos recursos ahí y no se vaya a otra opción de financiamiento más rentable. Y acá van a decir, profe, ¿qué es bueno resultado? Y bueno, eso va a ser subjetivo, porque no es lo mismo un rendimiento para Silvia, un rendimiento para Ignacio, que un rendimiento para Gustavo. Entonces, el accionista, ¿sí?, tendrá las herramientas o tendrá, por ejemplo, no voy a decir, voy a invertir en un proyecto que tiene determinados riesgos, si yo me quedo en mi casa viendo tele, ¿sí?, y coloco la plata, ¿sí?, en un agente de bolsa, ¿sí?, donde me da una rentabilidad similar o no tan buena, pero el riesgo es mucho menor. Entonces, la situación económica me dice, che, ¿cuánto me quedó de este negocio? Resultado del negocio. Que acá aparece, sí, esto lo vamos a usar en el ejercicio, el principio de lo devengado. ¿Conocen lo que es el principio de lo devengado? Estimo que muchos lo habrán escuchado nombrar. No, me dicen acá, perfecto. Entonces vamos a profundizarlo. Nunca lo escuché. Buenísimo. Cuando yo hablo de la situación económica, ¿cómo la voy a medir? Voy a armar un estado de resultados, es decir, ¿cuánto vendí? ¿Cuánto fue mi costo variable?
¿Cuánto fue mi contribución marginal? Voy a cargarle todos los costos fijos, voy a llegar a un resultado, voy a analizar la parte impositiva y voy a llegar a un resultado del ejercicio. Yo lo puedo hacer anual, lo puedo hacer mensual, o con la periodicidad que ustedes quieran. ¿Qué me dice el principio de lo devengado? ¿Sí? Que me ayuda a medir la situación económica. El principio de lo devengado me dice, registra el principio rector, por lo cual nos basamos todos los contadores en nuestro ABC, y nos dice que tenemos que registrar las operaciones, las transacciones, los movimientos en el momento que ocurren, independientemente, ¿sí?, de su pago y de su cobro. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo estoy analizando un estado de resultado mes por mes, ¿sí? ¿Y qué quiere decir en el momento que ocurre también o el hecho generador, es decir, en el momento que yo lo tengo que registrar? Por ejemplo, en un caso más fácil de todo, yo digo, vendo, ¿sí?, este celular. ¿Sí? Este celular lo vendo, ¿sí? ¿Y cuándo se produce la venta? ¿Sí? ¿Cuándo tengo que registrar? En el momento de entrega del celular. En ese momento yo le tengo que decir, en enero, ventas 1.000 pesos. Independientemente de que yo lo cobre de acá a 5 meses. ¿Por qué hace eso el estado de resultado? Porque el estado de resultado lo que quiere decir, en enero, ¿qué vendí? ¿Qué me salió venderlo? ¿Cuáles son esos costos fijos? ¿Cuál es el resultado? Es decir, lo que realmente me deja ese periodo que estoy analizando, independientemente de si yo lo cobré el mes siguiente. ¿Cómo actúa? Como padre, ¿sí? Es decir, a cada uno, ¿sí?, como no, o como debería actuar un padre, a cada uno, ¿sí?, lo que le corresponde. Entonces, yo le voy a asignar, voy a decir, vamos con el alquiler, por ejemplo, un costo fijo. Todos los meses, si yo estoy armando un estado de resultado mensual, lo vamos a ver después en el ejercicio, todos los meses yo tengo que pagar el alquiler, del 1 al 10, supongamos. Enero, febrero y marzo, ¿sí?, pandemia, no tengo la plata para pagar el alquiler, arreglo con el locador y le digo, en mayo te saldo toda la deuda. Perfecto. Entonces, cuando voy a plasmar eso para ver realmente cuánto me deja, ¿sí?, el mes de enero por ese negocio que yo estoy llevando a cabo, el alquiler, independientemente de que se pagó en mayo, enero se devengó. ¿Cuál es el hecho generador? El transcurso del tiempo. Enero, sí o sí, ¿sí?, sí o sí le tengo que dar el cargo por ese alquiler, porque si no, en enero voy a decir, vendí un montón, pero no gasté nada, porque no tengo el alquiler. Entonces, no le estoy asignando ese mes lo que corresponde y no voy a obtener el resultado del mes. Entonces, cuando miro la situación económica, quiero saber qué tan bueno es el negocio, la rentabilidad. Entonces, voy por el principio de lo devengado. Como contrapartida, y ya voy a ver si tienen alguna duda, me pueden preguntar, aparece lo que es la situación financiera, que me dice, che, ¿cuál es la capacidad de hacer frente a todas las obligaciones, ¿sí?, sin sacrificar recursos? Porque ahora, si yo le tengo que pagar a mis proveedores y tengo que vender una máquina para poder pagarles, y mi situación financiera no es tan buena. La situación financiera, al contrario de la situación económica, me dice acá, no me interesa el principio de lo devengado, sino de decirme cuándo se pagó y se cobró, porque yo quiero ver la caja que me queda en el bolsillo todos los meses. No me interesa si la venta se hizo en enero, en febrero, en marzo. Yo quiero saber, ¿sí?, al final del mes cuánta plata me quedó en el bolsillo. Entonces ahí sí, arme un estado de resultado, vi la situación económica, ok, me da un resultado lo suficientemente buena, me giro para el otro lado y digo flujo de caja. Enero que cobre 100 pesos, ¿qué gasté? Tanto. Saldo de caja, X monto. ¿Sí? Ahora bien, son dos situaciones distintas, ¿sí? Son dos situaciones distintas. La situación financiera, ¿sí?, que trabaja con el flujo de caja, ¿sí?, es un flujo de caja de corto plazo donde yo voy llevando, ¿sí?, ingreso y egreso para ver mi saldo. También el periodo lo pueden hacer ustedes en el periodo de análisis que quieran, ¿no? La situación financiera, en ese caso, es de corto plazo. Y la situación económica y financiera están totalmente relacionadas. ¿Por qué? Porque si yo, por más que tenga el negocio más rentable del mundo, pero mis cobranzas son a 90 días, mis pagos son a 30 días, y inevitablemente en algún momento vamos a tener que ajustar la tuerca, porque lógicamente voy a tener problemas para pagar, voy a tener que solicitar, por ejemplo, un préstamo que me van a cobrar intereses, que me impacta
en mi estado de resultados, porque che, ahora tengo que pagar intereses y eso también es económico. Entonces, las dos situaciones, ¿sí?, están totalmente relacionadas, como así también con la situación frente al riesgo. Que la situación frente al riesgo me dice, che, bueno, lógicamente, una inversión que es muy rentable tiene un riesgo mayor, tiene una relación directa, estas dos variables, ¿sí? Y, por ejemplo, llevándolo a la práctica, estamos analizando dos proyectos distintos, ¿sí? Donde, por ejemplo, un proyecto que tenga mayores costos fijos que otro, ¿sí?, va a estar más expuesto al riesgo. ¿Por qué? Porque supongamos en una baja de las ventas. Lógicamente los costos de estructura, los costos fijos, ¿sí?, me van a generar que sea más riesgoso un emprendimiento que el otro. ¿Se ve? ¿Y por qué siempre arranco con esta filmina cuando comenzamos con lo que es el análisis de proyecto de inversión? Y por el hecho de que nosotros vamos a, como les decía, hacer una planificación económica financiera, ¿sí?, de la rentabilidad de un proyecto, ¿sí? Y vamos a utilizar, y acá los contadores se nos traba un poco la cabeza, ¿sí?, y decimos, vamos a hacer un flujo de caja, que yo les dije, che, medíamos la situación financiera, pero lo vamos a hacer económico, porque y esto les tiene, porque por ahí quienes tienen conocimientos por ahí acá patinamos un poquito. Cuando yo hablo de flujo de caja de largo plazo para la planificación financiera en un proyecto de inversión, lo que armo es un flujo de caja económico, un flujo de caja que va por lo devengado. Vamos a armar un estado de resultado el próximo miércoles y después, ¿sí?, vamos a hacer unos ciertos ajustes para llegar a un flujo en el cual yo voy a poder determinar, ¿sí?, la rentabilidad de determinado emprendimiento. Entonces, cuando estamos acá siempre me plantean, profe, pero siempre los flujos de caja son por lo percibido, porque yo quiero saber si están en lo correcto, pero ese es el flujo de caja de corto plazo. El flujo de caja que vamos a hacer nosotros en el ejercicio que vamos a trabajar es un flujo de caja económico. ¿Sí? Vamos a armar un estado de resultado proyectado 10 años y después vamos a ir haciendo determinados ajustes. Entonces, cuando yo les muestro el ejercicio, sí, yo les vamos a ir recordando siempre los conceptos, porque por ahí muchos no estamos familiarizados con el tema, sí, pero lo que vamos a hacer es un estado de resultados, un flujo de caja económico de largo plazo. Así vamos a hacer de acá a 10 años, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces vamos a determinar un resultado, ¿sí? Y vamos a calcular la rentabilidad del TIR, el valor, el BANS, no sé si algunos lo han escuchado nombrar, pero lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí?, es un flujo de caja económico de largo plazo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Estoy hablando en chino, estamos perdidos, ¿vamos bien? Algunos me dicen que sí, otros, bueno. Me gusta hablar mucho, pero bueno, por ahí me pueden parar. Y otra cosa que sí o sí necesitamos entender y necesitamos tener en cuenta los emprendedores, ¿sí? Acá también seguimos un poquito recordando algunos conceptos que nosotros los contadores trabajamos todos los días, ¿sí? Donde en esa imagen que tienen en la pantalla, ¿sí?, pueden ver las masas patrimoniales, ¿sí?, donde, fíjense, y vamos a llevarlo bien básico para no perdernos en el lenguaje contable, ¿sí? Cuando nosotros decidimos hacer una inversión, ¿sí?, ¿vamos a qué? Decíamos recién, destinar recursos. No, yo voy a, ¿sí?, resignar recursos hoy para obtener recursos en el futuro. Entonces, fíjense que tenemos de un lado lo que es el activo, ¿sí?, que dice igual a los recursos. El activo es todo lo que tengo, ¿sí?, los recursos. Entonces, yo voy a hacer un determinado emprendimiento, voy a hacer una inversión y voy a asignar recursos. Y lógicamente, ¿qué voy a tener que hacer? Preguntarme, primero, ¿voy a asignar recursos? ¿Va a ser rentable? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Sí?
¿Cuál es el plazo de recupero? Puede ser otro, che, yo tengo que poner X monto, ¿sí? X monto, y después, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar ese capital? ¿Hay alguna otra alternativa que me deje una rentabilidad mayor? Es decir, tengo que pensar en ciertas cosas, porque yo voy a destinar recursos, ¿sí? A algo que capaz que lo recupero en 5 años. Así estamos haciendo una planificación de largo plazo. Por eso esto requiere mucho estudio, mucho detenernos en determinadas cosas, ¿sí? Cuando hagamos, nosotros principalmente nos enfocamos en lo que es el estudio económico-financiero, el armado del flujo, que cuando lo vean vamos a poder llevar un poquito más a la práctica todo lo que estamos diciendo, ¿sí? Pero lo tenemos que combinar con un montón de cosas, ¿sí? Yo no puedo salir a alargar un producto, a alargar un servicio, como puede ser en el caso de muchos de ustedes, si no analizo el mercado, si no hago un estudio de mercado, si no combino las distintas áreas y hago, por ejemplo, un análisis de entorno mediante la herramienta PESTEL que me permite analizar las distintas variables económicas, políticas, sociales, tecnológicas, ecológicas y demás. Entonces yo tengo que determinar si esos recursos, ¿sí?, que yo voy a resignar hoy, ¿sí?, que yo voy a invertir, mi estructura de inversión, fíjense, ¿sí?, mi estructura de inversión, si es rentable. Es decir, yo voy a decir, voy a sacrificar. ¿Es rentable o no? Y una vez que yo digo es rentable, voy a decir, bueno, ¿y qué conviene? ¿Qué conviene? Lo vamos a fíjense, esta es la ecuación patrimonial sobre la cual nos basamos todos los contadores. Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Todo lo que tengo tiene que ser igual a todo lo que debo más lo que pusieron los propietarios. Yo voy a decir, che, bueno, este emprendimiento es rentable, ok. Y ahora, ¿cómo lo vamos a financiar? Es decir, ¿quién va a poner la plata? ¿Quién va a poner la plata? Y ahí aparecen dos fuentes de financiación, como pueden ver acá, la estructura de financiación que me dice, bueno, por un lado vamos a tener los pasivos, que son todas aquellas personas, ¿sí?, o todos aquellos entes, todas aquellas, por ejemplo, un banco, ¿sí?, o los proveedores mismos, ¿sí?, que digamos, conseguimos financiamiento a través de ellos y lógicamente, ¿sí?, me van a cobrar una tasa de retribución. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la indisponibilidad del dinero. O sea, ellos nos prestan, si bien por ahí hay algunos proveedores que ya tenemos algunos acuerdos y no nos van a cobrar quizás interés, o ya está implícito en el valor del servicio o del producto que ellos nos brindan, ¿sí? Entonces, me va a decir, che, yo te voy a cobrar una tasa de interés. Perfecto, me van a cobrar una tasa de interés. Y esta tasa de interés, bueno, en esta estructura tiene esto que dice 1 menos T, que significa, no hace falta que esto lo tengamos en cuenta, pero lo que yo quiero llegar la idea hoy es qué es la estructura de financiación. Este 1 menos T significa que me cubro con la variable fiscal, porque a mí me va a cobrar un interés que yo después lo deduzco del impuesto a las ganancias. Entonces, quizás el impacto del interés no es todo. Yo pagué X monto, pero al final me generó un beneficio fiscal porque pagué un poquito menos de impuesto a las ganancias, dependiendo de los montos que estoy hablando. Y después, como contrapartida, tenemos lo que es el financiamiento de patrimonio neto, que sería lo que aportan los propietarios. Y acá, fíjense, aparece otro CAE, que significa CAE Equity, la tasa del patrimonio neto, que es la rentabilidad mínima exigida por el patrimonio neto. A ver, yo pongo plata en un emprendimiento, en una empresa ya existente, ¿para qué? Para obtener una rentabilidad, lógicamente, ¿no? Entonces, tiene una expectativa, ¿sí?, de obtener una rentabilidad. Y acá les pregunto a ver qué opinan ustedes. ¿Qué tasa creen que es mayor? ¿La que nos van a cobrar el pasivo o la del patrimonio neto? ¿Y por qué? A ver si a alguien se le ocurre. Yo creo que patrimonio neto sería más alta la tasa, porque en el caso del pasivo, el que te está prestando, bueno, generalmente es una entidad financiera, en el caso de un préstamo,
y el riesgo, digamos, es menor para el que presta. En cambio, en un patrimonio neto, el inversor tiene mayor riesgo, digamos, de que le vaya mal, o sea, o que fracase, o que pase algo, o que de repente cambien las variables o las políticas que rigen a tu empresa, y de repente que puedas tener un crecimiento proyectado muy alto, de repente se te puede venir todo abajo, digamos, porque se cayó la bolsa o X. Y bueno, ahí tenés un riesgo mucho mayor. Creo que es así. ¿Cómo era tu nombre? Ulises. Ulises. Muy bien, lo que dice Ulises, fíjense, él dijo el riesgo es menor, y sí, lógicamente, porque los dueños, los accionistas, más allá de que si trabajamos en el proyecto nos podemos poner un sueldo, que eso lógicamente siempre tiene que estar. ¿Cuándo voy a dividendo yo? Cuando haya ganancia, nada más, porque si hay pérdida o estoy justo, no va a haber una distribución de dividendo. Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente, ¿sí? La tasa de costo, ¿sí?, que me van a exigir los accionistas es mucho mayor que la tasa del pasivo. Y hay otra, podría haber más, pero hay una más que es clave, ¿sí?, que le venimos hablando hace un ratito, que me dice que, como bien dijo Ulises, una es el riesgo, porque lógicamente salvo ante una quiebra, una convocatoria de acreedores, el pasivo siempre termina cobrando, ¿sí?, sus acreencias. En cambio, en el patrimonio neto, como decíamos, estamos sujetos a la ganancia. Ahora hay otra variable, ¿sí?, que la vengo diciendo, ¿sí?, hace un ratito, ¿sí?, a ver si a alguien se le ocurre por qué otra cosa puede ser mayor la tasa que me va a pedir el patrimonio neto, lo dicen los accionistas, que es la que me pide el pasivo. A ver, los ayudo un poquito. Es lo mismo que yo saque un préstamo a 2 años, que vaya a convencer a alguien para que ponga plata en mi emprendimiento para un horizonte de 10 años y donde va a recuperar la inversión a los 5. No, no es lo mismo. Hay mayor incertidumbre. El que tiene más incertidumbre va a pedir más. Exactamente, chicos, la tasa va a ser más alta del patrimonio neto, primero por el riesgo y también por el plazo, ¿sí?, por la duración de la inversión, porque yo voy a tener esa indisponibilidad, voy a tener ese dinero invertido, ¿sí?, en ese proyecto, ¿sí?, y no voy a poder disponer del mismo. Entonces le voy a pedir una rentabilidad mucho mayor que la que le va a pedir un banco en el caso de sacar un leasing, sacar un préstamo, lo que sea. Entonces, ¿por qué voy con todo esto? Porque cuando nosotros, ¿cómo después vamos a decir, che, bueno, la estructura de financiación entonces dijimos que es lo que me prestan los terceros y lo que me presta el patrimonio neto? Bueno, y acá aparece una tasa de costo del capital, que esta la vamos a usar después también en el ejercicio, ¿sí? La tasa de costo del capital, que si la ven en algún libro, WACC, que es el promedio ponderado, ¿sí?, de estas dos tasas. Es decir, qué porcentaje de pasivo tengo por su tasa, más qué porcentaje de aportes de propietarios tengo por su tasa. Entonces obtengo ¿qué? Una tasa promedio, ¿sí?, de la estructura de financiación. Que esa tasa, ¿sí?, es la que... Uy, perdón, esa tasa es la que me va a permitir, después calcular, ¿sí?, índices de ratios de rentabilidad, como es el VAN, ¿sí?, el valor actual neto. En un momento me va a decir, che, ¿y qué tasa? Porque cuando nosotros analizamos el flujo de caja económico que vamos a hacer, que se los voy a enseñar a hacer, ¿sí?, vamos a analizar una inversión, por ejemplo, a 5 años, ¿sí? Y yo digo, che, bueno, voy a tener los ingresos en el año 1, en el año 2, hasta el año 5. Pero no es lo mismo lo que vale el dinero hoy que lo que vale mañana, que lo que vale pasado. No puedo sumar peras con manzanas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que llevar todo al mismo momento del tiempo, porque si no, no voy a poder decir, che, sumemos 100 pesos de hoy más 100 pesos de mañana. Y menos como estamos hoy. Para nosotros es algo muy común. Entonces,
tenemos que permitir incorporar en el análisis el valor del dinero en el tiempo. Lógicamente, el cálculo de esta tasa lleva muchísimas clases, quizás damos en la universidad varias clases de todo esto, porque existen métodos. Si bien yo les digo un costo promedio ponderado del pasivo, es fácil porque lo voy a tener, pero ahora, chicos, ¿cómo calculo la tasa de costo del patrimonio neto? Y bueno, hay métodos, ¿sí?, que permiten incorporar distintos riesgos, distintas primas de mercado, el riesgo país, por supuesto, porque no es lo mismo para un emprendedor o para un accionista poner plata en Argentina que poner plata en otro país. Por supuesto, hay que incorporar el riesgo país. Entonces existen métodos que nos permiten calcularlo. Pero el objetivo de esto es decir, che, hay ¿una tasa de qué? Una tasa que es el promedio de lo que me cuesta, ¿sí?, de la estructura de financiación, que para qué la uso ahí, para conseguir todo lo que tengo que hacer, para conseguir mis activos y para llevar adelante el proyecto. Entonces, cuando hagamos el ejercicio, lógicamente yo se las voy a dar como dato, ¿sí?, pero es una tasa de costo promedio ponderado de todo esto, de que ahí, de lo que me cuesta pedirle plata a terceros y de lo que me cuesta que los dueños, los accionistas, pongan la plata. Entonces, la idea hasta acá era esta. A medida que vayamos haciendo el ejercicio, no se preocupen que quizás bajemos más a la práctica todos estos contenidos teóricos, pero me es imposible arrancar un ejercicio si no hacemos toda esta introducción. Bueno, vamos a ir un poquito más a lo que es lo teórico, ¿sí?, de lo que es la evaluación de proyectos de inversión. Como les decía, ¿sí, chicos? Cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, ¿sí?, de inversión y vamos a asignar recursos, tenemos que hacer la planificación financiera de largo plazo para determinar si me es rentable o no. Eso es la evaluación. ¿Qué es la evaluación de proyecto de inversión? Eso, definir las políticas de inversión y financiación. ¿Cómo? Sí, vamos a usar una herramienta, ¿sí?, de flujo de fondos descontados, ¿sí?, una herramienta de planificación de largo plazo, que no es más que armar primero un estado de resultados en un horizonte temporal de análisis que lo vamos a definir también, y vamos a determinar si conviene o no llevar adelante el proyecto. ¿Para qué otra cosa nos sirve la evaluación de proyectos de inversión? Y bueno, tiene que crear valor para el accionista. A ver, el accionista, ¿quién va a poner la plata? Si vamos a hablar en términos bien palpables, ¿quién va a poner la plata? Yo no voy a poner plata si no tengo expectativa de ganar. Zapas Chain, que es el maestro en finanzas, dice que el proyecto, el emprendimiento que no genere un aumento de la riqueza para quien pone la plata, debería darle los fondos disponibles que hay para que lo inviertan en otra alternativa que le genere rentabilidad. Es como les decía, yo no voy a poner la plata por 5 años en un proyecto, ¿sí?, si me puedo quedar en mi casa, invertir en bitcoins, por ejemplo. Lo que sea. Entonces tiene que generar valor para el accionista. Es decir, que tenemos que conocer, ¿sí?, y ya vamos a ver un poquito más adelante, porque tampoco es que tenemos la magia pura, ¿no? Pero tenemos que conocer cuáles son las variables que nos hacen cambiar de opinión. Tenemos que saber en dónde tenemos que poner el ojo. Yo cuando hago estos tipos de consultoría le digo al emprendedor, a ver, y ya lo vamos a ver, y era uno de los temas planteados para hoy. Vamos a hacer un flujo, vamos a decir cuánto vamos a ganar, y va a ser todo hermoso, y vamos a tener la TIR, que es la tasa interna de retorno, vamos a tener un montón de cosas que vamos a aprender, y vamos a decir que bueno, pero no es la realidad. A ver, vamos a ponerle el mayor énfasis, vamos a hacer todo, pero lo que buscamos en finanzas, cuando hacemos evaluación de proyecto de inversión, importa más la metodología que el número, gente, porque a ver, ¿qué nos pasa? De acá a mañana, ¿sí?, tenemos un montón de variables, ¿sí?, que nos pueden cambiar. Entonces tenemos que identificar cuáles son las variables en las que yo te voy a decir, che, acá no me puedo desviar, en esta variable más o menos no me puedo desviar. Existen obviamente un montón de herramientas, como por ejemplo, se me viene a la cabeza el análisis de sensibilidad, que me dice, che, si varía el precio en esto, ¿cómo impacta el resultado? Che, existen distintos escenarios, ¿sí?, donde yo puedo analizar distintos cambios que me permitan tomar decisiones. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer cuando analizamos un proyecto de inversión? Y bueno, nutrirnos, decir, che, la parte comercial me puede brindar cuánto podemos vender. La parte de recursos humanos me brindará tal información. La parte operativa, tal información. ¿Qué hacemos nosotros netamente cuando armamos el flujo? Como un embudo. Todo lo nutrimos de todos lados, nos nutrimos, y llevamos palpable, ¿sí? Entendemos lo que pasa hoy y lo que va a pasar en el futuro. Entonces queremos llevar al número, ¿sí? A números todo lo que estamos por hacer. Entonces, ¿qué nos tiene que permitir la evaluación de proyectos de inversión? Está 2 veces en la filmina, se abre copia. Bueno. Permitir conocer la rentabilidad del proyecto, lógicamente, ¿sí? Quiero saber si es rentable o no, qué tasa. Nos tiene que, fíjense ahí, de nuevo vuelvo, trípode de la finanza. Nos tienen que pedir medir la situación económica, la situación financiera, cuánto vamos a tener que invertir, cuánto es el periodo de recupero, ¿sí? Tenemos que conocer la rentabilidad de los capitales aportados, ¿sí? Y la capacidad de repago del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando, digamos, tenemos que analizar de que si qué pasa, si, digamos, el proyecto se puede solventar solo, va de la mano con lo que es la situación financiera. Si para que el proyecto sea rentable, yo tengo que vender de los 7 activos fijos o del activo intangible, por ejemplo, en el caso mucho es el caso de la tecnología, los activos intangibles. Si yo después tengo que deshacerme de los activos fijos para poder que el negocio sea rentable, y lógicamente no es sustentable en el tiempo. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre el trípode de las finanzas, que es lo que les planteé al inicio: situación económica, situación financiera y la posición frente al riesgo. Son las 3 cosas, ¿sí?, que nos van a ayudar a analizar. Bueno, tipología de proyectos, les traje algunos ejemplos. Tenemos lo que son los proyectos nacientes, perdón, porque por ahí quiero ver la cámara y se me va. Los proyectos nacientes, ¿sí?, o de lanzamiento, que son el caso de las startups, que es el caso que vamos a hacer nosotros, un emprendimiento nuevo, de cero, ¿sí? No existe nada. Luego tenemos de ampliación o modernización, por ejemplo, que actualmente prestamos un servicio o comercializamos algún tipo de producto, ¿sí?, y vamos a hacer una ampliación, vamos a comprar otra fábrica, nos vamos a modernizar y demás. Puedo analizar también una tercerización, que es una tercerización, algo que yo hago hoy, ¿sí?, le pago a alguien para que lo haga mejor que yo. En teoría, si lo tercerizo es porque ahorro costos o no me es factible o no soy eficiente con ese servicio, con ese producto que tercerizo, ¿sí? Integración vertical, también puedo analizar si me conviene o no integrarme verticalmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir integrarme verticalmente? Y lo mismo que la integración vertical y horizontal, ¿sí?, es hacer algo que hacía un proveedor mío, ¿sí?, o llegar al cliente, por ejemplo. Un insumo que yo adquiría o un servicio que me lo prestaba un programador X, lo comienzo a hacer dentro de mi empresa, ¿sí? O bien yo llegaba al cliente mediante ciertos canales de comercialización, por ejemplo, una plataforma a la cual le abono determinado monto por mes y decido incorporar una plataforma de venta, ¿sí? Después también se puede analizar la conveniencia o no del abandono, escisión, reducción, lo que sea. Muchas veces por ahí nos consultan si teniendo, por ejemplo, ahora estoy trabajando un caso de distintas unidades de negocio, si en realidad la rentabilidad de cada una de ellas y si es conveniente o no dejarlas, ¿sí? ¿Qué impacto tiene eso? ¿Sí? Esos son los distintos proyectos que podemos analizar. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en un proyecto naciente, un proyecto de startup, ¿sí?, donde vamos a analizar de cero la posibilidad de llevar adelante un determinado proyecto. Y bueno, y después tenemos relaciones técnicas entre los proyectos independientes, ¿sí? Uno no afecta a la ocurrencia del otro, y después tenemos los condicionados o relacionados, excluyentes entre sí, o hago uno o hago el otro, ¿sí? Ahí tendré que analizar los 2 proyectos y después compararlos, ¿sí? Y después voy a tener los proyectos complementarios, es decir,
Si hago uno, ¿sí? El otro es complementario al que hago. Me sirvo de, ¿sí?, hacer este proyecto. Y bueno, un poquito lo que es, como todo, ¿sí? Cuando hablamos de esta metodología que yo les digo, donde vamos a hacer una planificación financiera de largo plazo, ¿sí? Es un proyecto, es un proceso, ¿sí? Donde voy a tener distintas etapas. Lógicamente, ¿sí? Como todo emprendedor, todo surge con una idea, ¿sí? Una idea que luego la empezamos a aceitar un poquito más y la queremos llevar adelante, ¿sí? Vamos a, lógicamente, empezar a recolectar información, vamos a ver información primaria, secundaria, de acuerdo a la fuente, ¿sí? Como les decía, bueno, lógicamente es necesario, ¿sí?, hacer un estudio de mercados, es necesario hacer un estudio de mercados donde yo pueda estimar, y algo que es uno, creo, de los principales puntos más difíciles cuando hacemos un análisis de un proyecto de inversión, lo que es estimar las ventas, ¿sí? La demanda es una de las variables más difíciles, ¿sí? Después, también tenemos problemas con otras variables al estimarlas, pero la demanda, existen distintos métodos, serie de tiempo, bueno, después tenemos más métodos más subjetivos, pero bueno, me empiezo a comparar con el mercado, puedo conseguir información, pero la demanda es una de las variables más difíciles de estimar. Analizar lo que es el estudio de mercado, ir, ver, hacer encuestas, ver de acuerdo si hay alguien que lo hace, ¿sí? Si estoy en una startup, ver que hay alguien que lo hace, cuánto vende. Después también existen muchas cosas paralelas, la estrategia que utilizaron y todo eso, que estimo que también habrán pensado en eso, ¿sí? Vamos a tener que hacer un estudio técnico y organizacional, es decir, qué vamos a hacer, qué tamaño, qué vamos a producir, qué servicio vamos a prestar, cómo lo vamos a hacer. Lógicamente, y este es un punto también muy importante, ¿sí?, lo que es el estudio legal e impositivo. El legal, bueno, vamos a tener que ver si existe alguna ley que nos regule, seguramente, cuál es la ley que regula y que si tenemos que, cómo nos encuadramos y demás, y aparece la variable fiscal, que particularmente en nuestro país es muy importante. Todos sabemos que la carga tributaria en Argentina es muy significativa y hasta es la variable que muchas veces, y te diría en la mayoría de las veces, determina o no la ejecución de un proyecto, porque si yo les digo que de sus ganancias hasta ahora se lleva el 30%, antes se llevaba el 35%, el 30%, y después se va a llevar el 25%, pero siempre tiene sus trabitas, porque no termina siendo el 30%, porque después si distribuyo utilidades también me cobran, y antes no. Entonces, en Argentina la variable fiscal es muy importante, ¿sí? Vamos a tener impuestos que nos graben las ventas. Voy a decir, che, me están grabando las ventas, pero no saben cuánto me costó. Quizás yo lo vendí a 100 y me costó hacerlo 90 y me están cobrando el 5% entre un ingreso bruto sobre la venta y a mí me queda, ¿sí? Y sí, son las reglas del juego. Entonces, la variable fiscal, gente, es muy importante, es muy importante. Cuando hablamos y analizamos un proyecto de inversión, los tenemos que hacer como la ley dice. Ley impositiva, legal. No podemos hacer un análisis de un proyecto de inversión sin considerar, ¿sí? O diciendo, bueno, pero quizás acá puede ser un poquito menos. No, el proyecto tiene que ser rentable con todas las de la ley. Después, en la ejecución, cada uno, ¿sí? Podrá analizar. ¿Voy a tener un empleado? Bueno, el empleado hay que pagarle esto que dice el convenio, estas son las cargas sociales, y usted me dice, ¿no es un montón? Y sí, es un montón. Y que de las ganancias se me lleve un 30%, un 25% el año que viene, es un montón. Pero cuando yo analizo, por ahí muchos me dicen, no, bueno, pero de ingresos brutos yo no creo que para eso. No, si yo analizo un proyecto de inversión con todas las de la ley, ¿sí? Entonces, si voy a pagar el 3% de ingresos brutos sobre todas las ventas, y otro problema, ¿sí? Y otro problema es el IVA. El IVA, si bien no es económico, vieron que yo les decía, situación económica, resultado, situación financiera,
caja, efectivo, el IVA, ¿sí? Es un pasamano. Yo sé que muchos dicen, no, es un pasamano, salvo para el consumidor final, que no es el verdadero contribuyente. Pero el IVA es un pasamano. Lo vamos a tener en cuenta en el flujo, hay que tenerlo en cuenta también, pero lógicamente en el caso que yo les traje, lo vamos a tratar de evitar. Se los voy a explicar cómo se hace, ¿sí? Pero si no nos llevaría mucho tiempo a armar un ejercicio. Pero el IVA impacta financieramente, porque imagínense, y el problema que tenemos es que el IVA va por lo devengado, es decir, que yo hoy vendo 100.000 pesos, le cobro el IVA y la factura la cobro de acá 4 meses, de acá 5 meses, está bien que ahora tenemos el beneficio del IVA trimestral, es decir, que el IVA se paga a los 3 meses, ¿sí? Pero antes, y hay las empresas que no lo tienen, yo vendo hoy, no lo cobré hoy, y el IVA se lo tengo que dar a FIP el mes que viene. Capaz que la semana que viene, porque justo entró, la semana no, porque vence el 20, pero a los 20 días. Entonces, el IVA es financiero, pero sí lo vamos a tener en cuenta, porque así como yo les digo, vamos a armar un flujo económico de largo plazo, ¿sí? Le vamos a meter, también le vamos a incorporar todas estas cositas. Entonces, gente, y es muy importante porque esto siempre discuto con mis clientes. Un proyecto es rentable con todas las de la ley, con todas las alícuotas que corresponden. Entonces, la variable fiscal es muy importante en Argentina. Estudio social y medioambiental, bueno, no existe mucho en qué profundizar, pero bueno, habrá que ver cómo impacta, ¿sí? El cliente al cual vamos a trabajar, le vamos a prestar este servicio, ¿sí? Ver cómo reacciona, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad latente que tiene? Voy a hacer un estudio social, medioambiental, si impacta o no. Hoy lo que es responsabilidad social empresaria toma un auge totalmente muy importante, ¿sí? Y luego fíjense que como base les pongo estudio económico financiero. ¿Qué les decía yo? Acá hacemos un embudo. Acá hacemos un embudo y le digo a la parte comercial, bueno, ¿cuánto estimamos vender? ¿Y cuánto al área de finanzas? ¿Y cuántos son los costos? ¿Y con cuánto vamos a marcar? ¿Con cuánto va a ser nuestro margen de ganancia? Entonces, en el flujo económico financiero, que es realmente lo palpable, porque a mí me van a venir a decir el inversor, che, quiero ver el número, es el embudo de todo lo que hice antes. Entonces le voy a pedir a la gente de recursos humanos que me diga cuánta gente necesitamos, o si bien, o sea, si estamos hablando de una startup, es muy chiquito, pero voy a tener que analizar, ¿sí? Cada uno de todos estos puntos y voy a decir cuál es, ¿sí? El horizonte temporal y voy a armar un estado de resultados, un flujo de fondos económico que me permita determinar si es rentable o no. Y después, lógicamente, viene la puesta en marcha, la ejecución propiamente dicha del proyecto. Y luego tenemos la revisión y el control, que lógicamente siempre, ¿sí? Y eso también es algo que muchas veces nos cuesta. Si hicimos un flujo, si hicimos un presupuesto, comparemos, gente. Vamos a comparar control, resultado con lo proyectado. Control y ajustes, porque ahora yo les digo, de acá vamos a estimar la inflación para el año que viene en un 30%. El año que viene la inflación fue del 50%. Entonces, son todas variables que van cambiando, pero la base y las variables pertinentes, es decir, aquellas que me hacen cambiar una decisión, yo las tengo bien presentes. Entonces, con la revisión en control genero una retroalimentación y voy mejorando, ¿sí? Todas aquellas cositas en donde puedo ir fallando, ¿ok? ¿Cómo vamos hasta acá? Muy denso, lo necesitamos para cualquier proyecto, ¿sí? Que vayamos a analizar. Ya en el ejercicio quizás lo voy a poder entretener un poco más. La base. La base que si no está, no podemos. Así es. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran consultar? No, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, ya cuando armemos lo que me gustaría, ¿sí? Si lo podemos leer hoy, buenísimo. Pero si no, les voy a pasar, porque
les digo, porque desconozco el nivel de cada uno de nosotros, entonces es importante que por ahí si tienen 10 minutitos el miércoles que viene, antes de empezar la clase, le pegamos una leída al ejercicio, una carilla, son 2 carillas. Se los paso, ¿sí? Cosa de que podamos no perder tiempo, ¿sí? En determinadas cosas que podamos que se lleven, ¿sí? El ejercicio completo y que ya les quede una base, que obviamente después tiene un millón de aristas, ¿sí? Pero es importante por ahí, ¿sí? Que lo tengan ya visto. Bueno, fíjense una cosa, y esto también es importante. Cuando todo emprendedor viene y me dice, bueno, tengo esta idea de negocio, perfecto. Hay distintos estudios, distintos niveles de estudio. Recién dijimos que vamos a analizar operativo, las variables legales, las variables impositivas, las variables económicas y demás, pero siempre empezamos con un nivel de perfil. ¿Qué quiere decir perfil global? Esto, lo más superficial de todo. ¿Cuáles podrían ser mis ingresos? ¿Cuáles podrían ser mis egresos? ¿Sí? Perfil. Después tenemos el de prefactibilidad, que el de prefactibilidad ya me interiorizo un poco más en el tema. Prefactibilidad, ¿sí o no? A ver cuáles son las variables, hago un estudio de mercado, veo cómo puede comportarse la demanda, ¿sí? Analizo las variables fiscales, analizo las variables de prefactibilidad más profundo. Y ya la factibilidad me pongo de lleno, ¿sí? De cabeza a determinar cuál es el proyecto que voy a llevar a cabo, ¿sí? Y cuál va a ser, porque seamos sinceros, y se complementa con todo, pero lo que a nosotros siempre nos interesa son los números, ¿ok? Nadie pone plata en un proyecto si no espera una rentabilidad mínima, ¿sí? Y por encima también, porque es mínima, la esa que yo le decía, la tasa mínima, ya vamos a ver que el BAN, ¿sí? Que es uno de los indicadores que yo les voy a enseñar cómo se calcula, ¿sí? Me va a decir si recuperé esa tasa, si recuperé la inversión y a su vez si tuve un excedente de eso, porque yo les digo, la CAE es la rentabilidad mínima exigida por el accionista. Siempre esperan más de eso. Y los dos puntos que siguen a continuación es un poquito, chicos, lo que charlábamos recién. Y esto me pasa siempre cuando hago este tipo de análisis. Les digo, a ver, yo les entrego, sí, un flujo hermoso en Excel, ¿sí? 5 años de proyección, inflación estimada, tipo de cambio estimado, inversión en activo fijo, inversión en capital de trabajo, que ya vamos a ver que son todos estos componentes, y yo le voy a decir, che, a vos te va a quedar tantos, y siempre los resultados después los hacemos en dólares, las tasas las tenemos en dólares. Tanto. Buenísimo. Ahora, los supuestos son, y le entrego un informe de un par de hojas. Las ventas se estimaron de esta forma porque, como les decía antes, no sabemos lo que va a pasar. Le vamos a poner, tenemos que ser muy meticulosos, ver todas las variables, estudiar detalladamente cada una, ¿sí? Tenemos que ver todo, pero no es exacta, lógicamente. Y ahí es donde surgen los problemas de los proyectos de inversión, que un análisis erróneo, ¿sí? Puede llegar a disminuir, digamos, va a ser un error para quien pone la plata, ¿sí? Perder, ¿sí? Eso. Entonces, no solo voy a analizar lo económico-financiero, sino que también tengo que analizar la parte estratégica, la parte organizacional, cómo me voy a introducir en el mercado y demás. Entonces, no nos quedemos solo con el número. Si bien esta clase yo les voy a mostrar cómo lo vamos a calcular, no es solo el número. Fíjense, bueno, esto es un poquito lo que ya hemos hablado, ¿sí? Esto también lo discuto siempre. Inversión y financiación. Son las dos masas que nos tienen que quedar en la cabeza. Inversión y financiación. No es lo mismo financiar una máquina con un cheque a 30 días, que lógicamente me puede llegar a traer problemas financieros, ¿sí? Que comprar una fábrica, que comprar mercadería con el capital de trabajo, que yo también les voy a explicar lo que es el capital de trabajo. Tiene que haber una lógica. No voy a sacar plata si no sé dónde ponerla, ¿sí? A ver, muchas veces decimos, che, este préstamo está bueno. Hay que analizar cada situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un poquito más de esta firme. Cuando vamos a trabajar en un
en un ejercicio, ¿sí? Vamos a trabajar en un ejercicio donde lo que vamos a analizar es la viabilidad económica financiera de llevar adelante cierto proyecto de inversión, ¿sí? Vamos a determinar un horizonte temporal de análisis. ¿Qué es el horizonte temporal de análisis? Bueno, ¿cuántos años voy a proyectar? Y bueno, existen muchas teorías. Hay, por ejemplo, casos donde quizás lo tengo determinado ya, por ejemplo, una concesión, por ejemplo, algún contrato que me diga, che, 3 años, 5 años y se terminó, ¿sí? O bien, hay proyectos con vida infinita. La metodología permite que entre 5 y 10 años, ¿sí? El resultado debería ser muy similar, no van a tener problemas. Por lo general usamos entre 5 y 10 años, ¿sí? Salvo que tengamos algún condicionante. Entonces, ¿qué vamos a hacer el miércoles próximo con el ejercicio que les voy a traer? Vamos a armar este flujo donde lo que voy a hacer es, voy a ver cuáles son mis ventas, ¿sí? Fíjense. De nuevo, ¿a qué vale la pena asignar recursos? ¿Sí? Voy a decir, los resultados son una opinión, el flujo de fondos es una realidad, ¿sí? Es estratégico de largo plazo y económico. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el flujo? Vamos a determinar cuáles son mis ingresos, ¿sí? Fíjense, esto hasta acá, donde dice impuesto a las ganancias, que podríamos agregar una línea y poner resultado del ejercicio, es un estado de resultados común. El flujo de caja de largo plazo es económico y va por lo de venga, vas a decir, che, en enero voy a vender tanto, no importa cuándo lo cobre, en el año 1, va en el año 1. Entonces vamos a armar, y ya lo van a terminar de entender con el ejercicio, para decir, che, ¿cuántos van a ser mis ingresos en cada uno de los años? Costo variable, fíjense, antes de la contribución marginal tenemos todo lo que son costos variables, es decir, que dependen, ¿sí?, de las ventas. Llegamos a lo que se llama contribución marginal. Vamos a llegar a una contribución marginal. Esta es la estructura más o menos de lo que es el flujo de fondos. Luego vamos a tener los costos fijos. Los costos fijos son todos aquellos que en un rango relevante no cambian. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente que si yo voy a vender 100 unidades, el alquiler va a ser el mismo, va a ser fijo, pero si ahora yo paso a vender 500, quizás tenga que alquilar un depósito, o quizás tenga que contratar más gente, porque los sueldos siempre los ponemos como costo fijo. Entonces, son fijos en un rango relevante, ¿sí?, de volumen de ventas, no cambian, y luego nos permite llegar a EBITDA. EBITDA, por sus siglas en inglés, pero es ganancias antes de impuestos, tributos, depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? Fíjense que llego a este resultado donde dice todo lo que, las ventas, costo variable, costo fijo, voy a llegar a el EBITDA. Luego le voy a restar las amortizaciones, que las amortizaciones, ¿sí?, es el desgaste, ¿sí?, por el paso del tiempo. Por ejemplo, si tenemos todo, amortizamos los activos intangibles, si tuve que comprar una licencia, si tengo que activar cierto desarrollo para un emprendimiento tecnológico, yo lo activo, es una inversión, ¿sí?, lo activo. Un activo deja de serlo cuando pierde la capacidad de generar ingresos futuros. ¿Con qué voy con esto? Cuando yo compro un auto, sí, bueno, no sería el caso. Cuando compro, por ejemplo, un activo intangible, sí, yo lo pongo en el activo, ¿sí? Lo pongo en el activo y va a pasar el estado de resultados cuando ya deja de serlo. Entonces, voy a depreciarlo todos los años, voy a decir, che, yo pagué X monto. Bueno, yo sé que el desarrollo me sirve 3 años, listo. En 3 años lo amortizo, ¿sí? Y lo tengo que cargar en el estado de resultados, porque si bien no sale la plata, fíjense, la amortización no sale, pero yo que le estoy diciendo, vamos a armar un estado de resultados. Vamos a armar un estado de venga donde no me importa si sale esa plata, si nunca va a salir. La considero. Luego llego al resultado antes de impuestos y intereses y tributos. Le restamos el impuesto a las ganancias, ¿sí? Le restamos el impuesto a las ganancias. Y acá, si yo hago un corte, acá, luego de impuesto a las ganancias, como les decía recién, y pongo estado de resultados, ¿sí?, voy a llegar a lo que es
pongo el resultado del ejercicio, voy a tener un estado de resultado, gente. Un estado de resultado en el año 0, en el año 1, en el año 0, por lo general lo utilizamos para simbolizar todo lo que es las puestas en marcha, inversión. Por lo general las ventas comienzan a partir, y los costos comienzan a partir del año 1, salvo que tenga algún gasto previo, ¿sí? O algún estudio de mercado, por ejemplo, ¿sí? Que vaya en el año 0. Entonces, llego aquí y tengo el estado de resultado. Y ahí les digo, bueno, hasta acá, ¿sí? Vimos todo lo que era resultado, ¿no? Y ahora yo le voy a decir, bueno, pero en realidad necesitamos ver lo financiero también. Entonces, de acá para abajo, lo que voy a hacer es, bueno, primero, las amortizaciones no es salida de efectivo. No es salida de efectivo. Devolvelo al proyecto. Devolvelo al proyecto. Hasta acá es económico, gente. Hasta acá es económico. De acá para abajo, mediante, por ejemplo, la reversión de las amortizaciones, le digo, che, yo pusimos que la amortización por el año 1 era 500.000 pesos, pero en realidad esa plata no va a salir, se la devolvamos al proyecto. Se la devolvamos. En el capital de trabajo, las inversiones, ¿sí? Como bien dice, se me fue esto, esta filmina, ¿sí? Las inversiones, vamos a tener dos inversiones muy grandes, diferentes, dos bloques. Activos fijos, activos intangibles, ¿sí? Todo lo que es activo fijo, instalaciones, muebles y útiles, todo lo que tenga que ser necesario para llevar adelante la inversión, y los activos intangibles, llaves, marcas, patentes, software, desarrollo, etc. Y aparece una inversión muy importante y la que también nos lleva mucho tiempo de calcular, ¿qué es la inversión en capital de trabajo? ¿Y qué es la inversión en capital de trabajo? Ejemplo, yo empiezo, ¿sí? Voy a empezar a comercializar celulares, ¿sí? Hoy calculo que tengo que poner X monto para adquirir los primeros para poder empezar a vender, ¿no? Los celulares los tengo que pagar de contado, pero las ventas las voy a cobrar de acá a 2 meses, a 1 mes o mañana, dependiendo del tiempo que tarde en venderlos, los plazos que ponga, si son de contado. Pero bueno, después voy a necesitar más plata para pagarle a mis empleados y voy a necesitar plata para volver a comprar más celulares, para volver a vender, y se arma lo que se denomina ciclo mercadería, dinero, mercadería, es decir, el dinero que yo necesito para poder funcionar. Ciclo mercadería, dinero, mercadería, es decir, compro la mercadería, la vendo hasta que la cobro, la pago, y ahí, fíjense, en el capital de trabajo es donde incorporo, ¿sí? La parte financiera del flujo. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a decir, che, sí, en enero, ¿qué vendimos? ¿Pero cuándo lo cobramos? En marzo. Ah, bueno, lo pagamos en marzo. El alquiler, no lo pagamos junto todo fin de año. Bueno, va todo fin de año. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar saber cuánto voy a tener que poner para financiar el proyecto. Y obviamente vamos a tener una inversión en el año 0 y seguramente vamos a tener reinversiones de capital de trabajo, ¿sí? Hasta que se arme la rueda. ¿Okay? Puede ser que sea en el año 1, puede ser que sea en el año 2, puede ser simplemente que tenga que ponerlo en el 0. Y muchas veces también van a escuchar nombrar, que eso lo vamos a charlar también cuando hagamos el flujo, ¿sí? El flujo, que tenemos cuando armamos un flujo de fondo, por ejemplo, a 5 o 10 años, al final del horizonte temporal de análisis, por lo general tenemos lo que se denomina valor de recupero, valor de salvamento, ¿sí? Es decir, cuánto valen esos activos o ese capital de trabajo al final del horizonte temporal y me genera un ingreso, ¿sí? Pero bueno, es un tema que requiere de mucho análisis, pero pueden ser incorporados dentro del análisis del flujo. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es calcular, lo vamos a hacer la próxima clase, ¿sí? Lo que es el capital de trabajo. Vamos a calcular, o vamos a tener el dato, ¿sí? De lo que es la inversión en activos fijos, ¿sí? Vamos a incorporar también todo lo que son ingresos y egresos no afectados de impuestos. Fíjense que siempre desde acá para abajo, existen
Todos conceptos que no están alcanzados por el impuesto a las ganancias, porque si no los tendría que poner arriba, como es el caso de las amortizaciones. ¿Por qué ponemos las amortizaciones? Porque las puedo deducir del impuesto a las ganancias, me genera un ahorro fiscal. ¿Bien? Paréntesis a esto, ¿han escuchado hablar de lo que son los costos hundidos? ¿Sí? Un costo hundido, por ejemplo, si yo hoy decido, ¿sí? Todo lo que tengo que poner en el flujo tiene que ser relevante, ¿sí? O sea, se tiene que llevar a cabo por ese proyecto. Y tiene que no ser hundido. ¿Qué significa que sea hundido? Y que lo tengo que hacer sí o sí, independientemente del proyecto. No. Nosotros mañana queremos realizar un emprendimiento tecnológico, ¿sí? Y hacemos un estudio de mercado, le pagamos a alguien para que nos haga un estudio de mercado y nos diga si es conveniente o no realizar el proyecto, y nos cobra X monto, ese costo es hundido, no tiene que ir en el flujo, ¿sí? Porque lo voy a pagar independientemente si lo hago o no, ¿sí? Entonces los costos hundidos no van al flujo. Pero ¿qué pasa con los costos hundidos? Sí lo puedo deducir del impuesto a las ganancias. Entonces me genera un ahorro. Calcúlense que de lo que les cobre se ahorran el 25%, el 30%, dependiendo del año de análisis, en impuesto a las ganancias, entonces va a tener el mismo comportamiento que tienen las amortizaciones. Lo voy a poner antes del impuesto a las ganancias, pero después se lo voy a devolver al proyecto, porque es un costo hundido, lo hago independientemente o no, ¿sí?, de que se lleve a cabo el proyecto. Entonces, también les puse un ejemplo en el caso que vamos a hacer miércoles próximo, ¿sí? Luego, ¿sí?, hacemos la suma del EBIT más todos los conceptos que pongamos en estos rubros, ¿sí? Por lo general, bueno, el impuesto a las ganancias es negativo, la reversa de la amortización se los devolvemos, la inversión en capital de trabajo y demás, y vamos a llegar al saldo, vamos a llegar a lo que se llama en este caso flujo de fondos libres. Entonces, llegamos ahí, ¿sí? Y ahí ya vamos a tener, ¿sí?, el saldo en cada uno de los meses, de los años. Y ahí después, ¿sí?, lo vamos a dolarizar, porque el análisis del proyecto de inversión después se dolariza. Y me van a decir, profe, ¿cómo estimamos el tipo de cambio? Bueno, vamos a suponer, ¿sí?, en el caso teórico que vamos a hacer, el caso práctico que vamos a hacer, un tipo de cambio inicial, ¿sí?, y luego haremos un ajuste por inflación determinado con ciertos supuestos. Luego de eso, ¿sí?, vamos a calcular cuál es la rentabilidad y vamos a determinar estos indicadores, ¿sí?, que nos permiten, ¿sí?, elegir llevar adelante a cabo o no un proyecto. Vamos a calcular el VAN, ¿sí?, valor actual neto, ¿sí?, eso lo vamos a hacer la próxima clase, ¿sí? Vamos a calcular la tasa interna de retorno, ¿sí? El Excel lo hace todo, yo se lo voy a mostrar, le voy a explicar la lógica, lo voy a hacer lo más fácil que se pueda, ¿sí? Vamos a analizar el periodo de recupero, es decir, bueno, si hacemos un horizonte temporal, el caso del ejercicio son 5 años para simplificar el análisis, ¿sí? En cuántos años recupero la inversión inicial, ¿sí? Vamos a calcular el índice de rentabilidad, que es el índice del valor actual neto, y bueno, acá en las filminas, que no sé si las tienen ya, yo las había pasado, si no se las envío después. Vamos a ver cómo se calcula el valor actual neto, vamos a ver cómo se calcula esa TIR, que no es otra cosa que el rendimiento por cada peso invertido y mantenido en el proyecto, ¿sí? Vamos a ver qué me dice cada uno de estos indicadores, ¿sí? Qué decisión tengo que tomar ante los valores de cada uno de ellos, y fíjense, acá aparece una K, que es la tasa de costo de capital, y se acuerdan que al inicio, ya hace 1 hora y 20 que lo mencioné quizás, hablábamos de esa tasa de costo promedio ponderado del capital. Y acá la vamos a usar. Acá la vamos a usar porque fíjense que es la que me permite, ¿y qué significa eso? Bueno, ahí adentro tenemos el costo de la estructura de financiación. Por eso cuando empecé con esa filmina, ¿sí? Esa tasa de costo la voy a comparar con la tasa que me da el proyecto. Y voy a decir, che, si es mayor, buenísimo, vamos. Si es igual, y bueno, tengo el cubro, ¿sí? Y si es menor, ya no sería rentable.
Entonces, por eso empezamos con esa filmina. Y luego tenemos el índice de rentabilidad, índice de valor actual neto, que también nos va a decir cuánto es la ganancia por cada peso invertido en el proyecto. Y también tenemos la regla de decisión que les va a mencionar. Bueno, ya son las y 20, siempre, ya seguramente los he mareado, los he cansado de tanto hablar. Nos quedan las últimas dos filminas y les voy a pasar, no sé, Gustavo, si lo puedo pasar por el chat o se los mando después a las chicas para que vos les hagas llegar el ejercicio. Sí, se lo vamos a pasar a las chicas, a Coti, y ahí nosotros lo mandamos directamente por mail. Perfecto, yo lo que voy a hacer el Excel, a armarlo en sí, nos va a llevar un tiempo, quizás les pido que lo lean y yo también les paso un Excel donde están los datos pegados, nada más, como para que no perdamos tiempo en eso, ¿sí? Pero bueno, siempre a los emprendedores o a la gente con quien trabajo, ¿sí? Les doy como estos tips o cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Desconocimiento de las normas financieras básicas, así como les planteé situación económica y financiera y posición de riesgo, mucha gente, ¿sí? Mucha gente que emprende o gente que tiene empresa, por ahí se cree que su negocio financiero, su negocio es rentable y es totalmente financiero, ¿sí? Muchas veces pasa esa situación. Tenemos que tener mucho cuidado con las políticas de inversión y de financiación. Si yo, no es lo mismo, ¿sí? Como les decía, exponer, sacar un crédito, ¿sí? Para comprar, sacar un crédito un año para comprar una nueva fábrica que requiere una inversión inicial, una inversión significativa, ¿sí? Que sacarlo para pagar activo corriente, activo de corto plazo, ¿sí? Entonces, es necesario, ¿sí? Gestionar el riesgo, analizar el costo de oportunidad, ¿sí? Cuando hacemos el análisis de un proyecto de inversión, debo incorporar el costo de oportunidad. Ejemplo, yo trabajo hoy en relación de dependencia y mañana decido emprender. Mi sueldo en relación de dependencia es un costo de oportunidad, porque yo voy a renunciar para dedicarle ahora a este nuevo proyecto. Entonces, eso es un costo de oportunidad que tiene que estar en el flujo. Desconocimiento de los costos de oportunidad, desconocimiento del miedo al razonamiento financiero. Y siempre me gusta terminar con esta filmina donde dice, ¿sí?, que tenemos que analizar todo. Miramos primero el mundo donde estamos, miramos el país, Argentina sobre todo, o bueno, si vamos a invertir en otro país, ¿sí? Mirar la industria, ¿en dónde vamos a estar enfocados? En el área tecnológica, vamos a ir a una industria, vamos a prestar servicios, vamos a vender determinado producto. Vamos a mirar la macro, ¿sí? Vamos a decir, che, cuáles son las variables, cómo se comporta la oferta y la demanda. Vamos a ir a la micro, decir, che, si yo voy a dedicarme a tal cosa, ¿quién van a ser mis competidores? ¿Quién van a ser mis proveedores? ¿Quiénes van a ser mis clientes? ¿Sí? Las 5 fuerzas de Porter, sustituto y amenaza. Y me voy a la variable financiera. La variable financiera, ¿sí? Si bien yo les digo que no es exacta, pero le ponemos el mayor grado de exactitud, ¿sí?, es la que nos dice, es la realidad, es la que nos dice si realmente un proyecto, ¿sí?, es viable, ¿sí?, para llevarlo a cabo y obtener cierta rentabilidad y no caer en los errores que estuvimos charlando hasta recién. Bueno, con eso, ¿qué hora es? Ya estamos casi, nos queda un ratito. Ya estamos. Imagínense yo que hablé 1h20 sin parar. Y sobre todo temas tan duros, ¿no? Y por ahí trato de llevarlo a la práctica, es poco el tiempo y necesito que tengan los conocimientos. Entonces también les pido, ¿sí?, si tienen dudas, yo ahora les paso en el chat mi correo. Dicen, Juli, no entendí qué era la inversión en capital de trabajo. Perfecto, en un correíto, de acá hasta el miércoles, lo podemos solucionar. No entendí qué era la tasa de costo, porque lo vamos a necesitar. Si bien ustedes quizás no hagan el flujo o pidan a alguien, pero es bueno saberlo, es bueno siempre. Sí,
que no se pase nada, porque yo no voy a saber todas las variables. Los que lo saben, ¿sí? Son quienes los hacen, ¿sí? Ya, me olvidé que el scrap de tal cosa, me olvidé que... Entonces, es muy importante los conocimientos teóricos iniciales para poder armar un flujo, ¿sí? Una herramienta para la proyección de largo plazo. Así que si les parece, ¿sí? Miércoles próximo yo les voy a pasar el ejercicio bien simple. Yo lo que quiero es hacer un paralelismo, les hice un ejercicio simple, vamos a ir haciendo un paralelismo con cosas que les pueden pasar, ¿sí? Esa sería la idea. La última parte, el mirar desde arriba, diríamos, tener una visión generalista es un ejercicio que hay que hacerlo. Hay muy pocas personas profesionales que pueden llegar a tener esa mirada generalista. Lo he charlado a nivel nacional y son miradas que dan mucho valor al negocio. Por ahí uno, como emprendedor o en el día a día, en realidad, va sesgando su mirada y su proyección, pero hay que tomarse el tiempo al inicio, durante, para ver el negocio desde arriba, con todas esas variables, ¿no? La industria, el país, por ahí tenemos algunas ideas, tenemos algún conocimiento, pero aunque no lo tengamos, tenemos que verlo y asesorarnos. Así que, bueno, muchas gracias, Julieta, muchas gracias a todos. Veo mucha gente emprendedora, mucha gente que lleva adelante su empresa. Creo que si bien son términos por ahí que ya algunos lo tenemos bien clarito y otros nos lo habíamos olvidado, retomarlos para enfocarnos está muy bueno. Que esperamos el próximo encuentro. Bueno, perfecto, entonces. Ahí les dejé mi correo en el chat, cualquier cosa, me pueden contactar por lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Julieta, muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Bueno. Gracias. Chao, chicos. Buen fin de semana, fin de la semana y fin de semana. Gracias a todos. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Ignacio, Guillermo, gracias por estar. Silvia, Julieta, Ulises. De nada. Chao.